¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Palabras Más, Palabras Menos, un podcast dedicado justamente al análisis de las coyunturas de México y del mundo desde el ámbito de la comunicación y por supuesto de la política. Como es una costumbre, los saluda Luis Ángel Hurtado, conductor de este espacio, y hoy, la verdad, estamos de manteles largos porque nos acompaña nada más y nada menos que Rubén Aguilar, mi gran maestro en el ámbito de la comunicación política. Y pues para nosotros es un honor tenerte, Rubén, porque pues con tu expertise y por supuesto tus conocimientos nos vas a ayudar justamente a desglosar el tema de hoy dedicado justamente a hablar pues de el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto de las estrategias de comunicación. Y en esta primera sección, mi estimado Rubén, vamos a hablar justamente del discurso de la 4T, de esta suerte que utiliza precisamente de comunicación la presidenta, pues para justificar todos los escándalos que se han dado a conocer en los últimos meses, desde viajes al extranjero por parte de sus integrantes de su movimiento, desde pues todo este entramaje del huachicol, la corrupción, todo lo que tiene que ver justamente con este movimiento que se dice de austeridad y que estamos viendo en los hechos, pues otra cosa. Sin embargo, pues este discurso que ha utilizado la presidenta y por supuesto desde la conferencia de prensa ha justificado, se ha vuelto pues básicamente, lo he dicho yo en otros espacios, como la defensora de todo el movimiento y ha metido las manos al fuego en crisis que muchas veces no le corresponden, pero bueno, ella ha justamente metido las manos. ¿Qué opinión tienes tú acerca de todo esto? Mira, cómo no, Luis Ángel, y qué bueno que hayas iniciado este proyecto, el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. Necesitamos abrir muchos más espacios en una sociedad como la que vivimos hoy, que se están cerrando los espacios. Mucha gente ha salido de los medios, producto de la presión del propio gobierno, desde el presidente López Obrador y con la presidenta Sheinbaum. Y me parece que una de las estrategias para hacer que la libertad de expresión campee, pues es que hay espacios como este que se reproduzcan y se multipliquen en todo el país. Yo pienso que en el seguimiento que he estado dando a la presidenta, como lo hago siempre, o al presidente, a la presidenta, pienso que en los últimos 6 meses ha, no ha podido la presidenta poner la agenda mediática, Claro, que claro. se la están poniendo todos los días, y se la están Ujú, poniendo todos los días a partir de eventos como el que tú mencionabas, escándalos en el partido, gente con joyas, gastos que no se pueden justificar con el ingreso que tienen, ujú, um, eh, actos claramente relacionados con el crimen organizado y relación con grupos criminales, con lo del huachicol fiscal, pero también con el trasiego de los precursores del fentanilo desde el puerto de Manzanillo a cargo de la propia eh, Marina, que todavía no sale el escándalo, pero irá a salir como salió el ujú. huachicol, etc. Entonces, yo caracterizaría a partir de este no posicionamiento de la agenda y como tú utilizabas la palabra de defensa, 5 elementos que han caracterizado la comunicación de la presidenta en los últimos 5 o 6 meses. Uno, es hacerse la víctima, victimizarse, Muy o bien. sea, Sí, sí. es todo el tiempo, es que los malos, los conservadores, los neoliberales, la prensa, los medios, Mm. los periodistas, todos están, hay un complot, Sí, 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 toda esta totalmente. lógica del complot, y ella soy la víctima, yo en lo personal, mi proyecto, Ujú. lo que yo represento, etcétera, y en razón de eso, a mí me parece que el tono pues deja de ser la de una jefa del Estado y se convierte como en una política acorralada, donde está todo el tiempo con este discurso de víctima que a veces me parece que hasta le gusta Ujú. y luego pues es que el pueblo está con nosotros y no se dejará engañar. Un elemento primero es la victimización. Un otro elemento me parece es la defensa y cada día invirtiendo más tiempo en las comparecencias mañaneras en la defensa de funcionarios del gobierno, de senadores, diputados, gobernadores, militantes de Morena, pues que hay evidencias más que suficientes
para implicarlos con grupos del crimen organizado, para implicarlos en acciones de corrupción en el aparato público, y que pues toma el camino de la defensa. Defensa, defensa, defensa. Una parte de las comparecencias de las mañaneras están pues dedicadas a defender, y me parece que se mueve como López Obrador en lo que yo llamo la lógica del dominó, que mejor aguantas y resistes y defiendes a los corruptos y a los narcotraficantes que son parte de su movimiento, porque si llevas a uno a donde hay que llevarlo, pues caen los demás. Entonces, Claro, entonces sí, hay que sí. aguantar y resistir. Es un poco la lógica, pero invierte una cantidad enorme de tiempo Sí. hoy en defender lo indefendible. A Totalmente. corruptos, violadores, Sí. abusadores, de todo esto que pues constituyen, no diga todos, pero buena parte de su organización. Tercero, dedica cada vez más tiempo esta semana. El domingo le ocurrió, pero 2 días antes del domingo, etcétera, defender al presidente López Obrador, su mentor y líder, y defender a la familia del presidente, a los hijos del presidente. Cuando ya tú tienes que decir, lo dijo el domingo pasado en Mérida, pero 4 días o 3 días antes en otro lugar, que el presidente es una persona honesta, proba. Si ya tienes que decir eso de alguien porque la gente no lo ve, pues es que seguramente no lo es, porque, Sí, o, sí, no, sí. o la gente no lo está percibiendo así, y dedica mucho tiempo a la defensa del presidente, de la figura del presidente, donde cada vez pues está más a flor de piel la posibilidad de que él estuviera implicado en todas estas cosas. No puedes tú decir que eres el comandante en jefe de la Marina y no darte cuenta de lo que está pasando. Sí, totalmente. No es posible. No Sí, es sí. posible que tú seas hermano del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, del secretario de Gobernación de él, y no te dieras cuenta que estaba relacionado con Sí, sí, sí. Bermúdez y todo el... Por favor. Claro, claro. Entonces, pero dedica una gran cantidad de tiempo en eso. Cuarto, dedica también una cantidad de tiempo a la defensa, a su gobierno. Lo estamos haciendo bien, nada le funciona. No hay crecimiento de la economía, no hay crecimiento de la economía, porque no hay inversión, porque no hay inversión, no hay empleo. Entonces, la inseguridad sigue a flor de piel, aunque digan que no es cierto. La educación es en el momento peor de la historia moderna Sí, de México, la igual salud. que la salud. Sí, sí. La percepción de las encuestas es que este es un gobierno muy corrupto, Sí, claro. etcétera, etcétera. Y entonces pues, dedico un montón, otra vez, son el complot, los que no reconocen, ¿no? Y luego el último, a la defensa, me parece, y convertido en un mantra desde hace, a lo mejor desde hace 11 meses o 12 meses, es hoy en la mañanera, hoy miércoles en la mañanera, hizo un comentario, pues lo difícil que es la relación con Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese mantra es, sí, toda la colaboración en el marco del respeto a la soberanía nacional. Y no se sale de ahí, pero está siempre a la defensiva. ¿Y qué entenderá por soberanía nacional? Cada vez que le hablan por teléfono, hay que entregar ahora 30 narcotraficantes en la cárcel, y otra llamada a otros 30 ahora, y hay que hacer esto. Y no, por ejemplo, tú no puedes, no pienso que sea una casualidad que estalla lo de la Marina, y el Huachicol, y el almirante secretario Ojeda y los sobrinos, 2 días después de que vino Marco Rubio. Sí, es Y, una casualidad, si ella dice que estaban desde marzo, ¿y por qué no lo hicieron público entonces? ¿Por qué tiene que venir el secretario de Estados Unidos? Pues le deben de haber puesto arriba el escritorio de la señora en la reunión privada que hubo entre Rubio y ella, pues queremos esto, aquí están todo, ¿por qué no hace? Y se ve obligada a hacerlo. Entonces sí la veo a la defensiva, sí la veo desbordada por todos estos temas y problemas que tienen que ver con corrupción, alianza con grupos del crimen organizado, con expresión de la corrupción, con pues de dónde sale ese dinero para que las gentes vivan eso. Este es reportaje que hicieron el otro día de este diputado y su novia de... Sí. Traían colgados varios millones de pesos. De Gutierritos, ¿no? Que Sí, le de llaman, Gutierritos. ¿no? Pues, ¿y de dónde salieron esos varios millones de pesos entre él y la señora? Sí, claro. Entre los relojes de 700,000 pesos, La alhaja, ropa. la ropa. Pues, ¿y de dónde? Luego la asistencia con el a eventos. sueldo de diputada, no da.
Sí, no no, da. no da. Entonces, pues, ¿de dónde viene? Aunque no les hayan agarrado el caso, ¿a dónde viene igual? El hijo del presidente pagando $17,500 15 días en un hotel de Tokio. Sí, claro. Pues, ¿de dónde? No le alcanza, ni con todo Sí, el dinero del mes. sí, sí, sí. Padre, podrías pagar esos 15 días. Entonces, pues es evidente. Y entonces ella está, hoy sí, estos hechos son los que le marcan la agenda Ujú. y no ha tenido más creatividad que defender. Y cada día la siento con menos capacidad de marcar agenda e incluso pienso que puede ser que perdió esa posibilidad y ya no va a existir en los próximos 5 años, Mm, porque van a seguir explotando y cada vez más más cosas, cosas y sí, más claro. cosas, y al rato va a estar el ejército, e insisto, al Ujú, rato va a estar las aduanas, ujú. precursores del fentanilo, luego fentanilo, y al rato va a salir que sí, que ese gobernador llegó por un acuerdo con el narcotráfico. Yo pienso que hay pruebas de por lo menos 14, 15 de los gobernadores de Morena que llegaron con Ujú. acuerdos con el narcotráfico, orquestados desde López Obrador. Sí, ¿A sí, qué va sí, 5 veces en tu mandato a Badiraguato? La claro. cuna, la catedral del crimen organizado de este país. ¿A qué? Pues A simbolizar que estoy de acuerdo con ustedes, estamos juntos, vamos juntos, aquí vengo a rendir pleitesía. Pues eso va a seguir explotando todo el tiempo y eso va a marcar la comunicación de la presidenta, que será a la defensa. entonces, Rubén, bajo estos puntos que nos señalas, ¿tú consideras que ya llegamos a una etapa en la cual las conferencias de prensa que fueron, pues, un parteaguas, digamos, en la posición justamente de la agenda durante, pues, el mandato de López Obrador, se están agotando precisamente con esta Claudia Sheinbaum? ¿No está logrando posicionar una agenda de su mandato, de sus acciones? Entonces, ¿estamos frente ya al fin, digamos, de las conferencias de prensa mañaneras? Primero te voy a regañar como tu profesor. No, Adelante. no son conferencias de prensa. No, ya lo sé, sí, No, sí, no, sí. son comparecencias, están comparecencias en la lógica, en términos técnicos, de campaña permanente. Ujú. Nunca ha dado una conferencia de prensa. Sí, porque no hay No, 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 realmente no, no, un no un diálogo, diálogo, etcétera. nada más, Sí, pregunta-respuesta, no hay sí, diálogo, pregunta-respuesta. López Obrador no dio una conferencia de prensa, ella no ha dado una conferencia de prensa, se llama campaña permanente, perfecto. que estás tirando rollo para O justificar, posicionando, ¿no? Todo el tiempo. y de cara a tu base, lo demás en español antiguo, lo demás les vale madre, es de cara a la base, Sí, sí, y no sí. importa lo que estén pensando, y en ese sentido están en campaña, es un Ujú. discurso de campaña. Entonces, y digo esto porque entonces son dos elementos que habría que analizar. Desde la lógica de posicionamiento periodístico me parece que está muerta. Perfecto. Ya Sí, no sí, tiene sí. ninguna posibilidad. No se va, no hay cómo. Y cada vez va a ser peor. Y cada vez se va a desesperar más. Como a veces la vemos que Ujú. se desespera, tensa, rígida. Es una Sí, persona muy rígida, muy tensa. Y con preguntas que no le gustan se pone todavía más tensa. sí, se a la Entonces, yo defensiva. Ujú. como estrategia de comunicar al gobierno en relación con la prensa, en lógica de conferencia de prensa que nunca ha habido, porque no es, pues la pregunta es, pregunta y dice sí, no, 800. Así son las conferencias de prensa del mundo, no discursos ideológicos como esto. Pero Ujú. bueno, yo sí pienso que como conferencia, como ejercicio de intentar comunicarse con los medios, aunque sea en lógica de campaña permanente, eso ya está muerto, desde mi punto de vista. Pero no dejo de pensar que todavía tiene un tramo muy largo en el espacio de un discurso para la base social. Ujú. Y como los medios nuestros son absolutamente acríticos y reproducen mecánicamente lo que la señora dijo en la mañana, pues eso le llega a la base Claro. a Sí, sí, través de sí. todos los noticieros de televisión, de radio, las redes. Si algunos medios o todos los medios se pusieran un poco como lo hace en ocasiones, porque es difícil, porque es muy caro, como lo hace un animal político, de demostrarte que cada cosa que dice es una mentira, si eso estuvieran haciendo los medios, entonces no les resultaría tampoco, pero como no lo hace, Sí. y ella sabe que no lo van a hacer, sino que van a Ujú. replicar mecánicamente. Dos Bocas, 100% de refinado. No, Pemex dice que 40, pero los medios toman lo que ella dijo. Ujú. Somos un país de medios absolutamente acríticos. Los de televisión, los de radio, también los escritos. Entonces, y ella abusa de eso Ujú. Ujú. y entonces lo va a seguir utilizando, la comparecencia mañanera que yo le llamo, lo va a seguir utilizando como un
espacio, un púlpito de la parroquia del pastor que predica todos los domingos. Esta es una prédica de todos los días, sabiendo que hay caja de resonancia de los medios y que a través de eso le llega a su base. No, pues eso que acaba de decir es muy claro entonces, bajo la lógica, porque inclusive esta comparecencia la han replicado hasta gobernadores. O sea, Sí, claro. vemos gobernadores como Laida Sansores, como el caso, bueno, el gobernador de Puebla, etcétera, etcétera. Pero entonces, bajo esa lógica, estamos ya frente a un debilitamiento, digamos, de ello. ¿Qué podríamos decir que está haciendo la oposición, digamos, en materia de comunicación, pues, digamos, para frenar un poco, digamos, el embate comunicativo que está teniendo con A la ver, presidenta? yo diría que está haciendo poco o nada. Ujú. Ahora, también he de reconocer que es muy difícil. Si tú estás en una posición que no tienes acceso a los medios, que no lo tienes, porque no lo tienen, en la vida de los hechos, porque en la mañanera hay una ventaja excepcional, como se posiciona a partir de dádivas, de compras, el Jesús Ramírez pasando el chayote a los Ujú. periodistas que los tiene ahí a los medios mismos, A los youtuberos. todo ese, pues la oposición no tiene esa posibilidad objetiva. Está como cortada en términos de recursos y de posibilidades de los propios medios. E incluso los medios, pues, ¿por qué sacó Televisa a Héctor Aguilar Camino? ¿Por qué sacó a Jorge Castañeda? ¿O por qué sacó a María Amparo Casari? Así te la voy diciendo. Ujú. Yo calculo que hay como 45, 50 que han sacado los medios en el recta final del presidente López Obrador y Inicio la de llegada de ella, ¿no? claro. Entonces, es difícil para la oposición. Pero el que sea difícil no quiere decir que no deban hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hacen ahora para poder construir un discurso Ujú. y ese discurso que vaya teniendo sentido y vaya siendo, digamos, roncha. Y me parece que el mayor error de la oposición es que todo lo que hay que hacer hoy para construir es de la parte para poder hacer todo. ¿Y qué quiere decir eso? Trabajar a nivel local. Tu Mm, esfuerzo debería estar claro, en Sonora, en las radios de Sonora, en las radios de Chihuahua, en la radio de Mérida, en la sí, radio de Monterrey. Y aunque no estés en la Ciudad de México, no importa. claro. No Comunicación importa. local, No importa. totalmente. Pura. Sí, Si sí, sí, tenemos sí. 130 millones de habitantes, en la Ciudad de México viven 8 millones de habitantes. En la zona metropolitana, 20, 25 millones de habitantes. Pero ¿dónde están los otros 100? Sí, se Los está otros centralizando. 110 no están aquí. Claro. No están aquí. Yo alguna vez al presidente Fox, cuando estaba en la oficina, yo le dije, presidente, sin decirle nada, cuando yo tomé el cargo, Ujú. empecé a evaluar. 38% de aceptación. Siguiente mes, 38% de aceptación. Siguiente mes, 38%. Dije, presidente, no hagamos nada en la Ciudad de México. Está perdido. Invierta su tiempo en espacios donde podemos tener Mayor impacto. mayor impacto Sí, sí, y sí. así vamos a cambiar la percepción de la imagen, sí. Y si sabíamos que íbamos para el norte, podías ir a Sonora y pasaba de 70 a 90 después de la gira, y aquí jamás iba a subir. Y me dijo el presidente, oye, Rubén, pero se puede, presidente, usted es el presidente. Claro. Creo que se puede, pues no haga eventos en la Ciudad de México. ¿Qué tiene? Una cosa es hacer los eventos en Los Pinos para cosas, ¿no? Por otra, pero otra es ir a las colonias de la Ciudad de México. ¿A qué va? Claro. ¿A qué? Va a ser hasta para que le peguen. Entonces no Sí, tiene ningún totalmente. caso. A mí sí me parece que la oposición debería de estar no en la Ciudad de México, debería estar en el interior del país, en los lugares donde ve que tenga más posibilidad. Ahora, 27, 17 gobernaturas, 500 diputaciones, 30 congresos locales, 1000 y pico de alcaldías. Ahí es donde hay que estar. Y ahí es donde hay que crear el discurso, un discurso que te permita ganar ahí. Ahí. Aquí no vas a ganar. Sí, Aquí no totalmente. vas a superar el ejercicio de campaña permanente de la presidenta con la alianza de todos los medios, televisas y aztecas y los que quieras, algunos con unas
cantidades brutales de dinero, como la hoja parroquial de la jornada, ¿no? Que te recibe, creo que 400 millones de pesos al año ahora, desde Desde los López Obrador. 6 de López Obrador, ya debe de tener ahorrados 3, 4 mil millones de pesos, porque no cuesta eso, la estructura. Pero entonces, pues sí, me parece que hay que trabajar de abajo arriba, hacer comunicación muy particular en las localidades, dejarse de pensar en discursos nacionales y no. ¿Qué quiere oír los sonorenses? ¿Qué quiere oír la gente de Chihuahua? ¿Qué quiere oír la gente de Guanajuato? ¿Qué quiere oír? Y también saber a qué vas a Guerrero. Sí, claro. Pues no tiene ningún sentido. Sí, ¿A qué vas a Chiapas? Pues no tiene ningún sentido. Hay espacios donde los tienes perdido y van a pasar mucho tiempo para que te puedas recuperar, y no pasa por ti, sino pasa por la crisis de quien domina ese estado, que es Morena. Entonces, pues construye donde sí puedas acumular. Y en razón de eso, pues entonces sí me parece que esta debería ser la estrategia de la oposición, y no la veo. Junto con pegado, posicionando nuevas figuras. Y nuevas figuras quiere decir chavalos y chavalas de entre 30 y 40 años, o 25 a 40 años, con causas, porque están relacionados con la sociedad, porque tiene una ONG que defiende los perros o defiende los árboles, me vale madre, pero que tiene una causa y que articula socialmente, que se legitima como un luchador social, y que en razón de eso pues comunica, es creíble en su comunidad, es reconocido por el trabajo que está haciendo y el servicio que está haciendo. Esos son los que deberían estar conectando la oposición. Y no pienso que son los que conecta Morena. Morena se mueve en otra lógica. Morena es en lo que deja, en la basura que dejó el PRD y en la basura que deja el PRI. Ese es su contingente. Totalmente. Y es un partido de basura. De basura, de basura PRI, basura Morena, basura PRD. Perfecto, mi estimado Rubén. Pues bueno, con esto cerramos esta primera sección de este podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Nuestro invitado de lujo, Rubén Aguilar. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Y como ya es una tradición en esta segunda sección, pues la dedicamos precisamente a la lotería política de Palabras Más, Palabras Menos. Y en esta sección hablaremos ahora del diputado federal por el Partido Acción Nacional, Germán Martínez, quien hace unos días precisamente decidió decantar precisamente su apoyo y por supuesto su simpatía hacia el propietario de TV Azteca y de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien básicamente en sus diferentes publicaciones hizo referencia o hace una gran alusión a que el empresario pueda contender y por lo tanto ser candidato de la oposición para las elecciones del 2030 y por supuesto para ser presidente de México justamente en ese año. Por lo tanto, Germán Martínez Cázares se lleva en esta lotería política de palabras más, palabras menos, la ficha de la mano. ¿Por qué? Porque le levantó justamente la mano al empresario y por supuesto al posible, según Martínez Cázares, candidato a la presidencia en el 2030. Seguimos aquí en este podcast, Palabras Más, Palabras Menos.